Qué alegría me da saludarlos en este día número 2 de oración. Este es el día número 2 de nuestros 10 días de oración. Un saludo especial para nuestros hermanos de la página Conversando con Dios, de nuestros hermanos de aquí de las Chuapas, también del país de México. No importa dónde esté usted, le enviamos un fraternal saludo, un abrazo muy fuerte y que juntos sigamos aprendiendo un poco más sobre la palabra de Dios. El día número 2 se titula Enséñanos a orar. Ese es el título del día número 2, Enséñanos a orar. Y la Biblia dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ojo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Miren lo que está pasando aquí. Los discípulos están mirando a Jesús cuando está orando. Lo están viendo, lo están observando. Es más, los discípulos podían en algunas ocasiones escuchar las oraciones de Jesús. Podían escuchar las oraciones de Jesús. Y entonces sus discípulos, al ver que Jesús oraba, cómo oraba, la determinación en orar, se acercan con él y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Qué frase tan linda. Qué frase tan extraordinaria. Permítanme decirles, querida familia, que el corazón de la vida cristiana, es la oración. La oración es vital, es esencia para la vida cristiana. Ya lo escribió en palabras extraordinarias Elena, diciendo, tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. Y ojo con esta frase que ella continúa diciendo. No piensen que esa es una pérdida de tiempo. No piensen que orar es perder el tiempo. A veces nosotros, querida familia, pensamos que estudiar la Biblia es perder el tiempo temprano. Orar es perder el tiempo temprano. Y tú nunca lo has dicho así como tal. Pero el hecho que pienses, híjole, hoy no me va a dar tiempo de estudiar. Ya son las 6:30 de la mañana, ya son las 5:30. Eso implica que tú crees que orar es una pérdida de tiempo, pero la sierva del Señor dice, no piensen que esa es una pérdida de tiempo. Orar no es pérdida de tiempo, familia. Orar no es pérdida de tiempo. Estudiar la Biblia no es pérdida de tiempo. Son momentos que vivirán durante las edades eternas. Pasar un tiempo con Dios, pasar un momento con Dios, son momentos que vivirán durante las edades eternas. De este modo se tendrá éxito y se obtendrán victorias espirituales. Apartando un momento para estar con Dios a solas, apartando un espacio para estar a solas con Dios, esa es la mejor circunstancia para propiciar éxito y victorias en el nombre de Jesús. Esta mañana coloca en el chat, Señor, ayúdame a apartar un tiempo para ti. Señor, quiero apartar un tiempo para estar a solas contigo. Ayúdame a entender que no es una pérdida de tiempo, familia. Orar temprano, estudiar la Biblia temprano, no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo, familia, es tu mayor privilegio. Los discípulos veían orar a Jesús con frecuencia. Notaron que él tenía una vida de oración diferente a la de ellos. Ellos se dieron cuenta de que Jesús tenía una vida diferente a la que tenían ellos. Los discípulos sí eran buenas personas, eran personas cristianas, eran personas espirituales, tenían corazones dedicados y querían servir a Dios. Iban a la iglesia, guardaban el sábado, devolvían fielmente sus diezmos y comían alimentos puros, alimentos que se podían. Todos en Israel, especialmente los discípulos, sabían cómo orar. ¿Y tú también sabes cómo orar? ¿Tú también sabes cómo orar? Interesante. ¿Tú también sabes cómo orar? ¿Y tú sabes cómo orar? ¿Tú sabes cómo orar? ¿Por qué no escribes en el chat? Señor, enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar.
Cuando las personas están llegando a la iglesia y tú le dices, ¿por qué no ora usted? Las personas dicen, es que yo no sé orar. Los niños a veces dicen, es que yo no sé orar. Y a veces nosotros como adultos, personas que llevamos años en la iglesia, decimos que sí sabemos orar. ¿Usted sabe cómo orar, familia? ¿Usted sabe cómo orar? ¿Usted sabe cómo debemos orar? Es interesante que los discípulos eran fieles cristianos, y le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Es que a veces creemos que sabemos orar. Incluso hasta los niños saben orar. En algunas ocasiones a Nelly, mi niña pequeña, yo le enseño a que converse con Dios. Las cosas más insignificantes de la vida. Señor, esta comida no me gusta. Señor, hoy fuimos al parque a correr, me cansé. A veces me sorprende mi niña de las cosas que platica con Dios. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Aunque nosotros sabemos cómo orar, aunque los discípulos sabían cómo orar, cuando vieron a Jesús, cuando acompañaban a Jesús en sus oraciones, se dieron cuenta de que no sabían orar. Por eso ellos dijeron, enséñanos a orar. O sea, ellos habían orado siempre. Ellos habían orado siempre. Solían orar. Los judíos oran 2 veces al día, 3 veces al día. Ellos sabían orar. Pero cuando se encuentran con Jesús, cuando se encuentran con Jesús y observan el modelo de oración que tenía Jesús, ellos dicen, no estamos perdidos, nosotros no sabemos orar. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Quieres tú también colocar en el chat esta mañana, Señor? Enséñame a orar. De eso se trata la reflexión de esta mañana. Suponemos que orar es muy sencillo. Pensamos que orar es muy sencillo. Y es verdad, orar es muy sencillo. Porque Dios escucharía las oraciones más sencillas, pero debemos mejorar continuamente nuestra vida de oración. Debemos mejorar continuamente nuestra vida de oración. Hace un tiempo leí una historia que estaba un niño en la calle y estaba repitiendo el abecedario A, B, C, D y llegaba hasta la Z y regresaba. A, B, C. Llegaba a la Z y regresaba. Un señor que estaba observando le dice, oye, ¿qué haces, niño? Y el niño le dice, estoy orando. ¿Estás orando? Sí, pero solamente estás repitiendo el abecedario. Y el niño le dijo, es verdad, porque lo único que sé decir es A, B, C, D, repetir el abecedario. Pero Dios escucha mi oración. Pero Dios sabe qué es lo que le estoy pidiendo. Familia, hoy no solamente podemos decirle a Jesús, Señor, enséñame a orar, sino hoy podemos escribir allí, Señor, ayúdame a dedicar más tiempo para orar. Ayúdame a dedicar más tiempo para orar. Necesito invertir más tiempo en la oración. ¿Cuántos quieren decirle así a Jesús esta mañana? Señor, ayúdame a invertir más tiempo en la oración. Señor, ayúdame a invertir más tiempo en la oración. Ayúdame a invertir más tiempo en la oración. Ayúdame a entender que no es una pérdida de tiempo. Padre, ayúdame a entender que orar no es una pérdida de tiempo. Padre, ayúdame a entender que orar no es una pérdida de tiempo. Martín Lutero tenía una frase y era, tengo tantas cosas que hacer que necesito orar. Tengo tantas cosas que hacer que necesito orar. Tengo tantas cosas que hacer que necesito orar. Esa era la frase de Martín Lutero. Y nosotros invertimos. Tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo a orar. Tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo a orar. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que predicaban, pero nadie se impresionaba. Los discípulos están entendiendo algo, pero nosotros predicamos y nadie se impresiona. Jesús predica y todos se impresionan. Ellos se dan cuenta que Jesús expulsa a los demonios y ellos no están pudiendo expulsar los demonios. Entonces ellos le dicen a Jesús, enséñanos cómo lo haces. ¿Cómo es que cuando tú predicas hay poder? ¿Cómo es que cuando tú predicas ocurren cosas? ¿Cómo es que
tú expulsa a los demonios, enséñanos cómo se debe hacer. Y Jesús le dice, ayunen y oren. Ayunen y oren. Ayunen y oren. ¿Qué significa eso? Jesús básicamente les está diciendo que no pueden hacer las cosas con su propia sabiduría. Jesús les está diciendo, es que ustedes no pueden hacer las cosas con su propia sabiduría. Solo se puede con el poder de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ustedes solos no pueden. Ustedes solos no van a poder. Solo se puede con el poder de Cristo Jesús. Solo se puede con el poder de Dios. Solo se puede cuando usted dobla su rodilla o cuando usted está acostado en su cama, cuando usted está en la hamaca, cuando usted va caminando. Solo se pueden lograr cosas extraordinarias cuando usted eleva un pensamiento a Dios en oración y le dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. En ese momento empieza el milagro en tu vida. En ese momento Dios puede empezar a obrar hasta que tú reconoces que no puedes, que el poder no está en ti, que el poder está en Cristo Jesús, que el poder está en el nombre de Cristo Jesús. En ese momento empiezan a ocurrir los milagros. Hasta ese momento empiezan a ocurrir los milagros. Cuando tú le dices a Dios, Señor, reconozco que no puedo solo. Reconozco que no hay poder en mí. Reconozco que no puedo solo. ¿Cuántos quieren colocar en el chat, Señor? Hoy reconozco que no puedo, pero tú sí puedes. Hoy pueden empezar los milagros en tu vida si empiezas a decir, no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Familia, es que la oración es el aliento del alma. Es que la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. Si descuidamos la oración, si descuidamos el ejercicio de la oración, si se ora esporádicamente, si se ora de vez en cuando, se pierde la relación con Dios. Si se ora de vez en cuando, si se ora esporádicamente, si se ora cuando se cree necesario, entonces perdemos la oración, perdemos nuestra relación con Cristo Jesús. Si tú estás en tu grupo pequeño, si tú asistes a tu grupo pequeño, a la iglesia, únete con otras 2 personas y oren y salgan a trabajar. Oren y salgan a trabajar. Oren y salgan a trabajar. Oren y salgan a trabajar y juntos podemos ver milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos podemos ver milagros en el nombre de Cristo Jesús. Juntos. Jesús oraba mucho y a menudo se pasaba toda la noche orando. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Para Jesús, la oración fue su necesidad y su mayor privilegio. Para Jesús la oración era su privilegio y su mayor necesidad. Eso debe ser la oración para nosotros, un privilegio y la mayor necesidad. No una pérdida de tiempo. Pero Satanás nos ha hecho creer que la oración es una pérdida de tiempo. Satanás nos ha hecho creer que la oración es una pérdida de tiempo. Ese es el problema. Satanás nos ha hecho creer que la oración es una pérdida de tiempo, lamentablemente. Eso nos ha hecho creer Satanás, que la oración es una pérdida de tiempo. Pero si Jesús encontraba gozo, consuelo y comunión con su Padre a través de la oración. Jesús encontraba gozo, consuelo con su Padre a través de la oración. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, seres humanos caídos, con tendencia hacia el mal, cuánto más nosotros. Jesús hizo de la oración su prioridad. Jesús hizo de la oración su prioridad. Era lo primero que hacía antes de empezar el día. Lo primero que Jesús hacía era orar. Marcos 1:35 eso dice, que Jesús se levantaba muy de mañana y se iba a orar, a un lugar solitario. Eso significa, familia, que Jesús tenía un tiempo para orar y tenía un lugar para orar. Para orar debes tener tiempo y un lugar especial para orar. Un tiempo y un lugar especial para orar. Un tiempo y un lugar especial para orar.
un tiempo y un lugar especial para orar. Por eso entonces, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, Jesús no les dijo, oren con estas palabras, como si fuese un rezo. No les dijo, miren, repitan estas palabras. No. Les dijo claramente que no repitieran las mismas palabras cada vez que oraran. Jesús mismo oró de otra manera en Juan 17. Jesús oraba de acuerdo a sus necesidades. Ese era su tipo de oración. Orar es, acuérdense, el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y no siempre platicamos con nuestros amigos de lo mismo. Se aburrirían, nos aburriríamos. Entonces, al orar, abrimos nuestro corazón a Dios en una conversación sincera, como un diálogo. Conversa con Él. Dile qué te preocupa, dile qué te preocupa, dile qué te preocupa. Si repites las mismas palabras cada vez que oras, se convertirá en una rutina y ni siquiera pensarás en lo que dices. Conversa con Dios. Dile qué te preocupa, dile qué te preocupa. No pienses en el tiempo, concéntrate en conversar con Dios. Agradece lo que Dios ha hecho en tu vida. Agradece lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale tus planes, cuéntale tus necesidades. Adóralo por lo que Él hace contigo, por lo que Él hace en tu vida. Conversa con Dios. Conversa con Dios. Orar y estudiar la palabra deben ser siempre unidos. Estudiar la Biblia, orar debe ser una unidad. Orar y estudiar la Biblia, orar y estudiar la Biblia, orar y a través de la Biblia y estudiar la Biblia, porque a través del estudio de la Biblia tú escuchas la voz de Dios. A través de la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, tú escuchas la palabra de Dios. Y cuando tú oras, tú conversas, tú platicas con el Todopoderoso. Hoy te invito. Hoy te invito para que tú puedas apartar un tiempo para orar, un lugar para orar. Acuérdate. Cuando tú y yo oramos, estamos diciendo, Señor, no podemos solos, pero tú sí puedes. Y cuando tú empiezas a orar, en ese momento están empezando a ocurrir los milagros. En ese momento empiezan a ocurrir los milagros. En ese momento empiezan a ocurrir los milagros. Deja que Dios haga milagros en tu vida a través de la oración. Permítele a Dios obrar en tu vida a través de la oración. Permítele a Dios intervenir en tu vida a través de la oración. Escucha la voz de Dios a través del estudio de la Biblia. Busca el rostro de Dios todos los días. Busca el rostro de Dios todos los días. Acuérdate, lo he dicho antes, lo he dicho en varias ocasiones. Las transmisiones, los estudios de la Biblia que tú ves en YouTube, en Facebook, solo son apoyo. Son motivación para que tú estudies y ores, pero no es tu comunión con Jesús. Tu comunión con Jesús se realiza cuando estudias la Biblia, cuando oras tú de manera individual. Mi comentario de la lección de escuela sabática que procuro hacer todos los días es un anexo, no es la prioridad, es un anexo a tu estudio diario. Yo te invito en el nombre de Jesús para que te motives. Yo te invito en el nombre de Jesús para que busques el rostro de Dios todos los días. ¿Quieres colocar en el chat, Señor, hoy decido apartar un tiempo para orar y un lugar para orar? Decido apartar un tiempo para orar y también decido buscar un lugar para orar. ¿Así lo quieres? Que mi Dios te bendiga en este día, que mi Dios te acompañe en tus actividades. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.